Muy buenos días, bienvenidos a Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García. Para aquellos que ya nos conocen, sean bienvenidos, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Y gracias por acompañarnos. Hoy estamos aquí estudiando el libro de la carta a los Efesios. Y vamos a estudiar hoy capítulo 3. Del versículo 1 al 8, y mientras buscan en sus Biblias, como siempre les digo, ojalá que tengan sus Biblias con ustedes, para que nos acompañen en el estudio de la palabra de Dios. También les quiero agradecer por sus oraciones y les pedimos que nos tengan en sus listas de oración, ya sea individualmente o si se congregan y tienen por costumbre tener juntas de oración en sus iglesias o en sus grupos. Pues levántenos en sus oraciones, por favor. También les aviso que este mismo estudio estará más adelante, en unas horas, en YouTube también. Es lo mismo, el mismo nombre, Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Y así que sean bienvenidos de nuevo. Y la palabra del Señor es nuestro anhelo de conocerla, de estudiarla, de saberla. Y es todo lo que hacemos aquí. Estudiar la palabra del Señor versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Y como les dije, estamos en este tiempo en nuestro estudio la carta a los Efesios, y ahorita ya vamos en el capítulo 3. Vamos a estudiar hoy los primeros 8 versículos, así que vamos a leer el texto y después pasamos al estudio. Dice la palabra del Señor: Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos venir a este lugar a estudiar su palabra, Señor, alabarlo en canción y alabarlo en su escritura, Señor. Ayúdenos, Señor, a estudiar su palabra, su escritura, que el Espíritu Santo nos enseñe, Señor, porque nosotros por nuestros propios medios no podemos, Señor. Necesitamos de usted, de su Espíritu, para poder entender su palabra, Señor. Le pedimos, le rogamos que nos enseñe, que sea con nosotros, Señor. Bendiga este tiempo, en este día que se celebra el Día del Padre en el mundo, Señor. Nosotros celebramos este día, cada domingo es el día del Señor para nosotros. Y como dice su palabra, en este día podemos clamar: Abba, Padre, porque somos sus hijos, Señor. Le damos muchas gracias, Padre, por ser nuestro Padre celestial, nuestro Padre que nos cuida, que nos disciplina, que nos guía y nos dirige, Señor. Gracias, Abba, Padre. Le pedimos que sea con nosotros en este tiempo. Se lo levantamos a usted, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Como les decía, vamos ahora en el primer versículo del capítulo 3, donde Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y sabemos que es un hecho y que no es ningún secreto que Pablo está prisionero en Roma. Y sin duda los cristianos en
en Efeso preguntaban algunos, sobre todo los más nuevos, se preguntarían, ¿por qué está prisionero Pablo en Roma? ¿Y por qué Dios permite todo esto? Pero sabemos todo lo que ha llevado Pablo, por los que estuvieron con nosotros leyendo el libro de los Hechos, sabemos lo que hasta este punto, hasta dónde está Pablo ahorita escribiendo esta epístola, precisamente. Se declara prisionero de Jesucristo. Y es el prisionero por creer en el nuevo plan de Dios, en unir a los creyentes judíos y a los creyentes gentiles en un solo cuerpo. Los judíos ortodoxos en los tiempos de Pablo consideraban a los gentiles como perros. Así que podemos ver y entender cómo sería la actitud de ellos al Pablo nombrar a los gentiles que pueden ser también salvos juntamente con los creyentes judíos. Sabemos que Pablo también era del mismo pensamiento y de la misma manera de pensar cuando él perseguía a la iglesia, cuando era Saulo el perseguidor, cuando era Saulo el fariseo. Él perseguía también a todos ellos porque precisamente él era muy celoso del judaísmo. Pero vemos que antes de su conversión era eso Pablo, pero por la providencia de Dios lo cambió. Y sabemos los que estudiaron también nosotros y los que no, sabemos los que conocen de la palabra, y si no la conocen, pues el capítulo 11 de los Hechos, ahí se ve Pablo cómo comienza la iglesia en Antioquía. Y ahí esa iglesia, desde allí fue compuesta de judíos y gentiles creyentes. También sabemos que en el capítulo 15, como ya hemos hablado antes, en el capítulo 15 de Hechos, cuando el concilio determinó el estatus de los gentiles, cómo los judíos trataban de menospreciar también a los gentiles, a los no judíos, tratándolos a hacer que primero se convertían al judaísmo y después al cristianismo. Y Pablo defendió la gracia de Dios allí ante ellos, cuando él defendió esa gracia de Dios y dijo que no era necesario que los gentiles se convirtieran en judíos y después en creyentes cristianos. No era de esa manera. Y eso es lo que le empezó a traer problemas a Pablo. Sabía Pablo que desde el principio de su vida cristiana que Dios lo llamó para que llevara el evangelio a los gentiles. Y él no fue desobediente a ese llamado. Donde quiera que iba, plantaba y fundaba iglesias compuestas de creyentes judíos y gentiles. Por eso es que él se dijo ser prisionero de los gentiles. Gálatas 3:28, ahí Pablo tenía esa consistencia en decir que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y él tenía esa posición ahora ya desde su salvación, porque era el apóstol para los gentiles. Por esto mismo fue acusado de discriminar en contra de su raza judía. Y él trató, sabemos, cuando estudiamos desde su conversión, en el capítulo 9 en adelante de los Hechos, cómo él trató de hacer entender a los judíos que él no estaba en contra, pero que él tenía esa enseñanza para los gentiles. Y cómo los judíos no querían oír, él más se paraba ante ellos. Y lo vemos en los Hechos, como él se paraba ante ellos, y el momento que él mencionaba gentiles, se alocaban, se rasgaban las vestiduras los judíos, diciendo que no podía ser, porque tenían ese concepto de decir que ellos eran el pueblo de Dios, y sí lo son. Pero Pablo le decía que esta gracia misma de Dios estaba ahora dispuesta a los gentiles, para los gentiles, gracias a Jesucristo nuestro Señor. Y hasta él mismo, Pablo, sabemos que en el capítulo 21 de los Hechos, él quiso llevar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, de Judá, básicamente, para llevar esa ofrenda a los necesitados, porque la iglesia estaba siendo perseguida. Y él, de las iglesias que se componían de gentiles, llevó un regalo, una donación para ellos, una ofrenda de amor,
de la iglesia que se componía por la mayoría de gentiles a esa iglesia que la mayoría eran judíos. Y lo hizo de esa manera. Se acordarán aquellos que han leído el libro de los Hechos que muchos le decían a Pablo: no vayas, Pablo, te espera prisión. Y él desde el capítulo 21 fue aprisionado y cayó en manos de los romanos. Y básicamente pues Dios le salvó la vida a Pablo porque los judíos querían matarlo. Se desató una turba, una demostración violenta donde trató de pacificar, pero cuando él tenía mucha elocuencia en su hablar y tenía su atención de ellos, pero en cuanto mencionaba nuevamente la palabra gentil, ya no querían oír nada más, lo que querían era matarlo. Por eso cayó preso por los romanos desde ese capítulo 21 de los Hechos. Y el final por eso explica que está preso por causa de los gentiles. Así ahora sí podemos entender. No es que les haya dicho: por tu culpa, por su culpa, gentiles, soy preso ahora. No, fue porque fue eso, la obediencia de Pablo lo llevó a ese punto, a punto de prisión. Y él lo sabía. Sabemos también que por el medio de y por eso no fue mi intención, pero el haber estudiado el libro de los Hechos antes que esta carta nos da una mejor perspectiva, porque ahí nos basamos en cómo Pablo fue caminar su ministerio, encaminándolo, llevándolo a los gentiles, y cómo ahora al leer la carta a los Efesios nos podemos apoyar en lo que él escribió, en lo que está escrito en el libro de los Hechos. Y vemos, nos da un poquito más entendimiento en lo que se está hablando. No es que les diga: por su culpa estoy preso, a gentiles. Está hecho por tratar o por ser obediente al mandato de Dios, ahora está preso. Y el mismo Espíritu de Dios lo preparó para ese momento. Pero ahora por eso, ahora ya está preso en Roma por causa de los gentiles, por causa de la obediencia de que el Señor le mandó a los gentiles a enseñarles que la gracia que les es dada a los israelitas, a los judíos, también está disponible para los gentiles. Y eso es lo que quiere decir ahí: por causa de los gentiles. Y el versículo aquí de Efesios 3, versículo 2 hasta el 4 nos dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Primero aquí, administración, pues sabemos todos qué quiere decir la palabra administración. Pablo no solamente era prisionero, pero también era ministro de Dios. Le dio la administración. Al rato vamos a ver la palabra dispensación. O sea que la administración es como tal y como dice: administrador que administra. Dios le dio el encargo de su palabra, de su evangelio, administrarlo y así llevarlo a los gentiles. Así que vamos a ver también la palabra dispensación, como lo dije, y a su vez se puede explicar como cuando la persona es responsable, encargada. Eso es lo que quiere decir administrador en una corporación. También muchas veces oíamos la palabra mayordomo o también supervisor. Mucho antes, cuando era muy joven yo, los encargados de ciertas corporaciones, fábricas, negocios, se les llamaba mayordomo. Ahora en esos tiempos se les llama supervisores. Y de esa manera lo podemos entender, que Pablo era supervisor, mayordomo o encargado de llevar el evangelio a los gentiles. No solamente con las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo, pero también por el mensaje de que los judíos y gentiles eran uno solo ya ante Cristo, en los ojos de Jesucristo. Esto es que todos somos iguales ante Dios. La palabra dispensación viene de dos palabras griegas. Una de ellas es oikos, que quiere decir casa, y nomos, que quiere decir ley. Y la palabra en español de economía
se deriva directamente de esas palabras griegas. Y la palabra griega sería oikonomía. Y es como quien dice la ley de la casa. El que administra la casa. El que administra la ley de la casa. El que imparte la casa. Así que podamos ver hoy en este Día del Padre que no es por llamar la atención. Hoy no podemos llamarle así. Pero lo más importante, hoy es el Día del Señor, donde la gente nos reunimos a estudiar la palabra de Dios, a alabar al Señor. Es el Día del Señor más que el Día del Padre. Pero en vista de eso, de lo que el mundo celebra hoy, podemos ver que los hombres, los papás, son administradores de la palabra de Dios en sus casas. Es que puede venir, no necesariamente tiene que ser en un grupo grande, pero en sus propias casas el que imparte, el que maneja, el que supervisa es el papá, es el encargado de la casa. Así que solamente cuando no haya esa persona en la casa se puede dar ese encargo a la mamá o al líder de la casa para impartir esa administración de la palabra de Dios. Así que cuando los estudiosos de la Biblia llaman dispensación, los principios de Dios podemos ver que nunca cambian, pero su método sí, porque el método del Señor cambió del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, cambió radicalmente. Cuando se presentó Dios Hijo en la forma de Jesucristo nuestro Señor. Dios le encargó el misterio a Pablo con la responsabilidad de compartirlo con los gentiles. No era suficiente en traerlos a Cristo y formarlos en las asambleas locales. Muchas veces por las circunstancias la gente oye el Evangelio, oye la palabra de Dios y por su emoción o por su saber lo que está pasando en sus tiempos, en su vida, viene y busca de Dios y se salva, pero no es solamente ser salvo. Ahí no se acaba eso. No me dice, bueno, ya porque oré una oración, acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, ya soy salvo. Tiene que haber consecuentemente más enseñanza, y eso es lo que Pablo hacía. No solamente los traía a Cristo, pero también los formaba en las asambleas locales. También tenía que enseñarles la posición maravillosa que tenían ahora en Cristo Jesús por medio de su palabra. Y como miembros de su cuerpo, para compartirles que la gracia que estaba para los judíos en un tiempo solamente, ahora también está disponible a los gentiles. Y continúa Pablo aquí en el versículo 5 de Efesios 3, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas por el Espíritu. Aquí vemos una vez más que las bases de la iglesia de Dios fueron los apóstoles y profetas en ese tiempo. Ahorita ya no, como tal, no hay profetas y no hay apóstoles, pero ellos fueron la fundación de la iglesia. Y fue como Jesús usó. Él, siendo la piedra angular, usó como cimiento los profetas y los apóstoles. Y por eso decimos que ahora ya no hay. Porque no puedes edificar una casa poniendo solamente cimientos. Cimientos tras cimientos tras cimientos, entonces no queda. La fundación, el cimiento de la iglesia fueron los profetas y los apóstoles. Y ahí quedó fundada, entonces se va creciendo, se va levantando por medio del Espíritu Santo, levantando más pastores y maestros, pero ya no necesariamente apóstoles. Aquellos que se nombran una vez más, como siempre lo digo, que se llaman a sí mismos apóstoles, no tienen por qué nombrarse de esa manera. Quizás quieren el reconocimiento de la gente, pero sabemos, ya hemos visto muchas veces las calificaciones para un apóstol. Y por eso ya no vamos a leer eso una vez más, ni vamos a hablar de eso. No solamente lo que está diciendo aquí Pablo, que los apóstoles y los profetas fueron revelados solamente el misterio a ellos. Y ese misterio que es que la salvación estaba disponible para los gentiles.
Y esta verdad no había sido revelada en las escrituras del Viejo Testamento. Fue revelada a los apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento por el Espíritu Santo de Dios. Lo reveló personalmente a Pablo, eso sabemos. Y era su responsabilidad de compartirlo con los gentiles cristianos, que eran nuevos salvos. Esto es la dispensación o la responsabilidad que Dios le dio. Y como Pablo era muy fiel en su encargo, ahora estaba prisionero en Roma. Su fidelidad y responsabilidad resultó en una injusta prisión, pero al final le dio gran gloria a Dios en todo eso. Por eso Pablo nunca se cansaba de darle gloria a Dios, porque preso o no preso, y como él dice muchas veces también, en hambre, en abundancia y en todo, siempre le daba la gloria a Dios. Y por la salvación tanto de los judíos como los gentiles. El versículo 6, ahí nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo. Ese es el secreto de lo que está hablando Pablo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Cuando la última parte del capítulo 2 estudiamos cómo la obra de Jesucristo en la cruz hizo posible a la salvación de pecadores individualmente, pero también reconcilió a los judíos y gentiles, a los dos con uno solo, siendo uno solo en Dios. Los gentiles son coherederos juntos con los judíos, quiere decir que comparten las riquezas espirituales que Dios le dio a los judíos por el pacto de Abraham, porque en el Viejo Testamento sabemos que solamente el pacto ha sido Abraham el padre de los judíos, del judaísmo. Como Pablo una vez más en Gálatas 3:29, ya lo hemos visto ese pasaje, pero es para apoyarnos en lo que dice también aquí. Y dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y esto lo está diciendo los gentiles, porque no solamente ya son los judíos o la descendencia de Abraham y de los judíos, ahora también los gentiles. Para nuestro Señor Jesucristo no hay diferencia, ya sea judío o gentil. Solamente el que cree en Él pertenece a su cuerpo, a su iglesia. Nuestro nacimiento humano sí determina nuestra raza y nos distingue de dónde somos, como nuestras facciones explican y pueden ver la gente. Bueno, este parece que es, por ejemplo, mexicano, este parece que es oriental por su rostro, por sus facciones. Pero nuestro nacimiento espiritual nos une como miembros de un mismo cuerpo. No seamos de China, seamos mexicanos, europeos, de cualquier lugar, ante los ojos de Dios somos un mismo cuerpo. En 1 Corintios Pablo dice en el capítulo 12, versículos 12 y 14 hasta el 14, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y está explicando Pablo cómo se compone de muchos miembros, pero somos un solo cuerpo en Cristo. Y esa es verdaderamente la iglesia de Dios. No es un edificio, somos nosotros la iglesia. Somos nosotros miembros de esa iglesia. Un edificio solamente es una estructura donde nos podemos reunir y juntar, pero la iglesia somos nosotros. No es el edificio, la iglesia somos nosotros, la gente. Jesucristo es la cabeza de este cuerpo. Y todo esto para decir que los gentiles estábamos fuera de ese pacto. Es lo que está básicamente diciendo Pablo aquí. Las promesas no eran para nosotros, pero al creer en Jesucristo compartimos junto con los creyentes judíos las promesas de Dios ahora. En Romanos 11, 13, 15, Romanos 11 del versículo 13 al 15, y vemos cómo la palabra misma se comprueba a sí misma. Dice allí: porque vosotros, hablo gentiles,
porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida entre los muertos? En esta frase, Pablo está explicando que sí, los judíos, aunque son pueblo de Dios, también necesitan aceptar a Jesús como Señor y Salvador para poder ser salvos. Y también ahí explica que no es que al Dios aceptar a los gentiles como su pueblo, no es que haya desechado a los judíos de ninguna manera. Eso es lo que quiere decir aquí en Romanos 11. Es decir, que al aceptar Dios a nosotros como su pueblo, que somos gentiles, que somos no judíos, pero que ahora somos parte de su pueblo, no es que ya desechó a los judíos para nada. Eso no quiere decir nada. Muchos quieren enseñar eso, pero no es cierto. Los judíos siguen siendo pueblo de Dios. Ahora nosotros que somos salvos por medio de Jesucristo, podemos ser copartícipes, coherederos de esas promesas, porque ahora creemos en Jesucristo nuestro Señor. Pero ellos también necesitan recibir al Señor Jesús como su Mesías, como Señor y Salvador, que sabemos que muchos de ellos lo han rechazado, que no creen en Jesús, que sea el Mesías. Así que eso es lo que está explicando Pablo aquí a los creyentes gentiles. Y eso hizo no rechazando a Israel, pero recibiendo ahora al pueblo que no era su pueblo, como dicen otras partes de las Escrituras. Y en Romanos 11, del versículo 1 al 12, Pablo explica, Dios al darle la oportunidad a los gentiles, no les quitó esa promesa a su pueblo, lo que estaba diciendo hace ratito. Y ahí podemos ver y corroborar eso que les estoy diciendo. Porque no podemos leer todos los versículos desde el 1 hasta el 12, pero nomás un ejemplo en Romanos 11, versículo 11 y 12 dice, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Es lo que está diciendo Pablo. Ahí, en el otro lugar de los romanos que leímos. Y si su transgresión, dice el versículo Romanos 11, versículo 12, dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Él habla de restauración. El pueblo de judío va a ser restaurado. Ahorita están en desobediencia como la mayor parte del tiempo estuvieron desde Génesis, que siempre estaban en desobediencia. Ahorita también están en desobediencia, pero el Señor va a traer a su pueblo de nuevo, a un remanente, no todos, claro, porque así como muchos quedaron en su caminar con el Señor en el desierto, que no llegaron a la tierra prometida, muchos no van a recibir la salvación porque se rehúsan a creer en Jesucristo nuestro Señor. Por eso, pero va a haber restauración como lo promete Pablo aquí. Y por eso vemos aquí que concuerda Pablo con lo que está diciendo, que no es que el pueblo judío haya sido desechado por Dios, pero más bien va a llegar un tiempo donde el Señor va a volver a tratar con los judíos. Ahorita está tratando con nosotros los gentiles, pero va a llegar un momento en que la gente judía va a reconocer o va a descubrir que han estado en desobediencia, porque el anticristo se va a revelar ante ellos. Y de ahí hasta ese momento va a llegar, la regamos otra vez. No recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que eso es lo que está diciendo Pablo aquí, que va a haber restauración para los judíos. El versículo 7, del cual yo fui, dice, de aquí de Efesios 3, dice 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí vemos otra vez esa palabra poder. Se manifestó durante la vida de Pablo ese poder. Dios lo salvó por su gracia y le dio a la administración o la dispensación un ministerio especial a los gentiles.
Pero también Dios le otorgó el poder a Pablo para llevar a cabo ese ministerio. Y ya Pablo nos había explicado acerca de este poder. En el capítulo 1, cuando vimos allí, en el capítulo 1 de Efesios, cómo vimos eso de que la palabra griega dunamis, que nos da la palabra en español dinámica o dinamita. Y lo menciona otra vez aquí. Y lo seguirá mencionando en los capítulos más adelante. Pero todo esto para decir que el gran poder de la resurrección de Jesucristo está disponible para nosotros en nuestro diario vivir, para servir a nuestro Señor. Tenemos el poder, y es el poder que se refiere Pablo, porque se le dio, no solamente se le dio el encargo, pero Dios le dio el poder. Por eso sabemos que Pablo insistía. Todos los sufrimientos, todas las batallas de Pablo es consistente con ese poder que él menciona aquí, que él seguía y seguía a pesar de las circunstancias, y nada lo detenía, ni golpes, ni maltratos, ni apedrados, ni siendo apedrado lo detenía nada. Pero ese es el poder que le dio Dios, y ese poder está también dispuesto para nosotros, para llevar la palabra de Dios por donde vayamos. Y el versículo 8, ya para terminar, nos dice aquí, de Efesios 3, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Una vez más, eso es para aquellos pastores que dicen, yo quiero ser, mi personaje favorito de la Biblia es Pablo. Pues sean como Pablo, porque Pablo aquí no está, de ninguna manera está expresando falsa humildad. Y hay muchos pastores que se elevan a sí mismos porque Dios les da gracia, les da poder, tienen congregaciones grandes, se sienten los muy, pero necesitan ser pequeños como Pablo. Pablo no está una vez más usando falsa humildad al mencionar que es el menos de todos los santos. Él está hablando de una verdadera humildad, porque sabemos que antes de su conversión persiguió a la iglesia de Jesucristo. Y en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice ahí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es Pablo, y esa es la humildad, y esa es la verdad que permanece. Él está muy consciente de sus fallas y nunca pensó de sí mismo como alguien superior a los demás. Más bien él tenía ese celo del encargo de Jesús, que él a donde quiera que iba llevaba el evangelio. No le importaban los impedimentos ni los problemas, él siempre iba hacia adelante. Está muy consciente de sus fallas, que no era un superhumano, superdotado, super santo. Pero él sabía lo que tenía por delante y lo que él era y lo que él había sido antes. En Romanos 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y vemos aquí que nadie es más que uno, nadie es superior a nadie. Ante Dios somos iguales. Él hacía lo que predicaba, no nomás hablaba, no se iba y permitía que lo llevaran a los lugares más caros del Mediterráneo a tomar su cafecito y a pagar $15 por un café o $20 por un panecito. Él solamente sabía que la riqueza del evangelio no era riqueza monetaria. Él hacía lo que predicaba. Las inescrutables riquezas del que habla él de Cristo se refieren a las riquezas más allá de cualquier descripción. Que dice inescrutables, impensable, es imposible poderlas pensar siquiera, de esas inescrutables riquezas que tenemos en Cristo. Dios provee para todos los hombres en la persona y obra de Jesucristo. Y eso es un vasto e inmesurable recurso de amor y gracia que Jesús nos da. Si nuestras mentes pudieran comprender
esto que Pablo trata de describirnos, entonces Jesucristo no fuera tan grande. Porque hay muchas cosas que nuestras mentes no pueden acaparar. ¿Por qué tanta gracia? ¿Por qué tanto amor? ¿Por qué tanto perdón? Porque ese es Dios, inmesurable, incomprendible. No podemos entenderlo, pero podemos recibirlo. Recibir su amor, recibir su misericordia y recibir su gracia también. Ese es Jesucristo. Jesucristo es muy, muy grande para nuestros pensamientos. El nombre de Pablo quiere decir pequeño en latín. Y él recibió ese nombre porque Jesús se lo dio, se lo puso. Más que nada entendió, porque sabemos que Pablo era un fariseo muy creído, muy acá violento con los que no eran judíos. Y él le dio ese nombre por cierta razón. En una manera, Pablo entendía su pequeñez ante Dios. Y porque podemos entender la profundidad de la palabra de Dios, que nos resulta en una... No, ¿cómo explicarlo? Para no enredarme y explicarlo bien. Entre más entendemos y más profundo vamos a la palabra de Dios, entre más sabemos de Él, que nunca vamos a ver todo lo que es Dios y Jesús, nunca vamos a comprender tal y como son, pero sí sabemos que están llenos de gracia por nosotros, que nos dan su amor y que Jesús nos dio su salvación. Pero entre más entendemos esto, sabemos lo pequeño que somos todos. Sabemos lo que no nos merecemos tanta gracia. Si somos honestos con nosotros mismos, no nos merecemos tanta gracia, tanto amor, tanta misericordia. Y no nos merecemos su perdón, porque nos conocemos muy bien. Y ese era Pablo. Yo me conozco, decía Pablo. Yo soy el más pequeño. Y no lo decía falsamente, lo decía, soy más pequeño porque yo perseguí la iglesia. Yo pequé en contra de mi Señor Jesús. Por eso soy el más pequeño de todos los santos. Y si tenemos esa actitud de saber que no nos merecemos tanto amor, vivamos bajo la gracia y agradezcamos por cada momento que estamos en presencia de nuestro Señor Jesús. Así que tenemos que tener eso bien en nuestros corazones, de saber que no nos merecemos tanto amor. Por eso somos salvos no por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios que Él impartió sobre nosotros. Oímos su evangelio, sí. Respondimos a Él, sí. Pero respondimos a Él sabiendo que solamente Él puede salvar. Así que tengamos eso en mente para nuestras vidas, que no somos merecedores de nada, pero que toda esa gracia que Dios nos da es gratuita por amor a nosotros. Y ese mismo amor tampoco somos merecedores, pero Él nos ama. Y hay que regocijarnos en ese amor y gozarnos en ese amor. Como decía David, devuélveme el gozo de mi salvación. Y así podemos gozarnos en la salvación que Dios nos dio y vivir agradecidos con Él, con el temor de poder fallarle a nuestro Señor. Así que tenemos eso en mente. La próxima vez nos veremos siguiendo en este mismo capítulo. Vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias por su palabra, sabiendo lo inmerecido y sabiendo, Señor, lo que significa ser el que maneja o el encargado de llevar el Evangelio, Señor. No es por grandeza, pero es por responsabilidad, Señor. Ayúdenos a llevar su dispensación, Señor. Nos dispensa su amor. A pesar de lo que somos, usted nos dispensó la salvación, Señor. Ayúdenos a proclamar eso donde quiera que vayamos, Señor. Use nuestras vidas. Le levantamos la gente de este pueblo, Señor, que pueda venir a salvación, que su Espíritu Santo se mueva en un avivamiento de esta gente, que despierte las ganas de conocerlo más, Señor. Sabemos que la religión abunda aquí, Señor.
pero no hay una relación personal con usted. Pedimos, Señor, salve a esta gente, Señor. Ayúdenos a servirle. Ayúdenos a tener paciencia y a esperar en usted, que usted traiga a la gente, Señor. Bendiga a los que nos están viendo, a los que están escuchando por primera vez o los que ya tienen por costumbre vernos, Señor, que usted bendiga sus hogares, que sane sus enfermedades y provea por sus necesidades, Señor. Gracias, de todo corazón le damos. Y una vez decimos y clamamos, Abba, Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos veremos la próxima vez. Que la gracia y la paz de Dios sean con todos ustedes durante esta semana. Mantengan en oración y que el Señor nos siga proveyendo y darnos su gracia para permanecer en este lugar. Y que no nos rajemos, como se dice. No nos rindamos. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.